Bueno, la pregunta de Ricor es ¿cómo van con las tareas? ¿Cómo van Ya terminé con el todas dibujo mis del tareas árbol? de compu. ¿Cómo? Que yo ya terminé las tareas de compu, ya las tengo. ¿Ya graficaste el árbol y todo? Ya, Ah, buenísimo. ¿Quién más ha tenido chance de graficar el árbol? Bueno, entonces, si quieren solo para molestar, les voy a enseñar mi tarea. ¿Cómo me quedó? La mía me quedó así. Solo que termine de entrar las últimas que faltan. La vamos a correr, solo que esta cosa cuando está compartiendo de Zoom se pone lentísima. Ahí está. Entonces aquí pongo el elemento que voy a insertar. Le digo insertar. Y aquí me va mostrando el árbol que va armando. Aquí están las estadísticas, el número de nodos, de hojas y profundidad. Y aquí están los 3 recorridos. Entonces pongamos que vamos a meter un 3. Ahí estaría mi 3. Vamos a meter un 7. Está el 7. Pongamos un 6. Pongamos un 4. Un 1. Vamos a ver cuál me conviene. Un 10. Metamos vamos a ver, un 9. Un 8. Ya estaría. ¿Cómo lo ven? Nadie lo ve. Ahí estamos. Entonces, esta gran chucha con este Juan Pablo. 15 minutos, 5 minutos tarde. No digamos al Jorge. Bueno, vista de que ya casi todos terminaron. ¿Para cuándo se cierra esta tarea? parece que es para el miércoles. Miércoles. Mire, esta rayita que le hace usted aquí donde empieza la de arriba, ¿es necesario ponérsela o no? No, no, la verdad que se la puse porque ¿cómo Es se que llama? esa no la Porque logré tenía hacer yo. ¿Cómo? Esa no la logré hacer yo. Lo que pasa es que yo en mi definición, te la voy a enseñar por aquí, en la de dibuja, que es ese pedacito que está ahí nada más. Primero le mando el canvas, le mando el puntero, le mando la X y Y de donde van a estar, le mando la distancia que voy variando conforme va bajando, y este AX y AY es el lugar de donde tiene que partir la línea que va a dibujar. Entonces, en el caso del primer nodo, la línea parte del valor ese que le estoy dando aquí. ¿Dónde está mi llamada? Aquí está. Entonces, le estoy diciendo que el primer punto que va a graficar es 510, que sería el lugar donde comienza esta, que sería la mitad 500 y 10 para arriba. Entonces, a todos les estoy mandando la coordenada de donde parte la línea que tiene que llegar a él. Entonces, no sé cómo lograste vos para no necesitar la línea. ¿Cómo sabes de dónde parte? O sea, yo solo pongo la posición donde hace el círculo, o sea, también a la mitad, ¿no? Ajá. Pero ¿y la línea de dónde? ¿Cómo sabes de dónde parte esta línea que haces, digamos, del 5 al 3? ¿O esa no la haces tampoco? Igual tengo un parámetro, Ah, tenés un parámetro. ¿sí? Y entonces, en el primer caso, ¿qué mandas? No, Para ahí que no no le mando haga nada, no tenés un valor de efecto o algo así, ¿no? ¿no? Ahí le voy a enseñar. Va, ahorita la viramos. Bueno, entonces ahí está el mío. Y yo lo dejé que si le metemos sin nada, pues meta números aleatorios, ¿verdad? Bueno, llega un punto en el que ya se satura demasiado, ¿verdad? Entonces, así fue como dejé mi tarea.
Pues ahí va con números random. Bueno. Básicamente, entonces, la de mostrar el árbol, como les decía, ¿va? Lo que hice yo es que pasé el parámetro de esa distancia que se manda entre cada uno de los, digamos que cuando la distancia, el primer valor que le mando a la distancia es 250. Mi canvas tiene 1000. Entonces, conforme voy bajando, aquí, por ejemplo, el primer valor de D, cuando llama a este recursivo, llama con 250. Y conforme va bajando, voy usando el 45, 49%, 48% del espacio que tengo arriba. Entonces, por esa razón, conforme va bajando, el espacio va siendo cada vez más reducido, ¿verdad? Y no puede ser la mitad del espacio, porque si no, el que fuera al lado izquierdo de este, digamos, aquí metemos vamos a ver, un 48. Quedó aquí. Y si metemos un 51, si fuera la mitad del espacio, el 51 y el 48 quedarían uno sobre el otro, ¿verdad? Entonces, por eso no es el 50%, sino es como el 40 y algo por ciento. Bueno. Enseñame el tuyo, pues. Te doy para que compartan ustedes. Ya está. Si lo querés enseñar, ¿verdad? Si no, no tengas pena. ¿Es un gato, Stephanie, o es un perro? Es un perro. Un perro. Yo tengo el mío en el pie. Juli, ya puedes compartir pantalla. Bueno, no tengas pena, Julián. Bueno, entonces les tengo un video que quiero que miremos. Vamos a ver si le atinamos a lo que dice. Esto es una cosa que se llama códigos de Hoffman, que es básicamente la base de cómo se generan los archivos comprimidos. Los .zip, los .rar, los .7zip, todos se hacen usando alguna variante de este método. Entonces quiero que lo miremos, el video es un poquito largo, vamos a ver hasta cuánto nos da chance de verlo y a ver qué dice. La de la criptografía y en este caso la comprensión de datos. Y se trata del algoritmo de Huffman. Entonces, el algoritmo de Huffman. Este señor... Perdón que no estaba compartiendo el sonido. David Huffman, el que vemos en pantalla, a quien se debe pues el nombre del algoritmo. Él estaba desarrollando su trabajo de investigación doctoral en el MIT y él era estudiante de Shannon, de quien ya hablamos en algún momento, que es uno de los padres pues como de la teoría de la información y también que trabajó mucho con circuitos digitales. Y resulta que uno de los retos que le pusieron a David Huffman era crear un sistema o mejorar el sistema, uno de los sistemas ideados por Shannon para la comprensión de datos. Entonces se trataba en ese caso de árboles binarios. Entonces había un árbol que había diseñado Shannon y Huffman trabajó mucho rato. Él tenía dos opciones: o mejorar el proceso que había creado Shannon de comprensión de datos, o realizar un examen, pues como un examen final. Huffman estuvo trabajando mucho tiempo y veía que no daba resultados pues el mejorar dicho proceso, y ya cuando estaba a punto de arrojar la toalla le dio por invertir el árbol y entonces ahí fue donde realmente hizo una solución mejorada del sistema de comprensión de datos. David Huffman pues es muy reconocido porque trabajó mucho con el procesamiento de señales
de todo tipo. Incluso por eso es tan importante el algoritmo de Huffman, porque se aplica a todo tipo de tratamiento de señales. Se pueden convertir imágenes, se pueden convertir ondas, inclusive él trabajaba con el procesamiento de estas señales de radar. Y esto se aplica entonces a todo. Este algoritmo de él se aplica inclusive a ondas de televisión, a transmitir señales, digamos, con calidad, pero comprimidas. De ahí viene, digamos, la importancia de este algoritmo. Ok, entonces vamos a ver su funcionamiento. Entonces aquí tenemos una cadena de texto con mi nombre y tenemos que cada letra ocupa exactamente un byte, es decir, 8 bits. Yo utilizo el Excel porque el Excel me permite a mí representar bits de una forma, digamos, muy visual. Cada casillita, cada celda, si ustedes observan aquí, cada celdita es como si ocupara, si fuera un bit. Entonces, de esta forma puedo representar gráficamente cómo se procesa una cadena a nivel binario, que es lo que vamos a ver acá con el algoritmo de Huffman. Entonces, nosotros vemos acá que esta cadena tiene 9 letras, pues mi nombre tiene 9 letras. Ok, este es, digamos, como la forma como se almacena la cadena, digamos, en un dispositivo de almacenamiento, ¿cierto? En una unidad magnética, donde cada letra, decimos, está ocupando un byte y cada letra, pues cada byte lo compone en 8 bits, por lo tanto aquí tenemos 72 bits. Muy bien. Entonces, aquí en la parte inferior he colocado cada uno de los pasos del algoritmo de Huffman de una forma, digamos, gráfica, para que ustedes lo vayan entendiendo en su paso a paso cómo es que él trabaja. Entonces, tenemos la cadena inicial y ya vimos cuántos bits ocupa. Ahora vamos al siguiente paso. Entonces, lo primero que hay que hacer, o lo primero que yo hice en este caso, es colorear, pues lo hice como a modo pedagógico, colorear un poco cada letra o cada carácter para ver como visualmente cuáles son los colores que se están repitiendo, es decir, cuáles son los caracteres que se están repitiendo. Al añadirle el mismo color, pues obviamente a la misma letra va a aparecer las veces que se está repitiendo, va a ser visualmente más claro. Entonces aquí ya empezamos a aplicar el algoritmo de Huffman y lo primero que se hace es crear una tabla de frecuencias. Entendiéndose frecuencias por el número de veces que se repite un carácter o una letra dentro de una cadena. Obviamente, entre más se repita una letra, va a ser mejor el sistema de comprensión de datos. Pero entonces acá, de una forma muy... Bueno, como pueden ver ahí, el primer paso es sacar una frecuencia de letras. ¿Se acuerdan cuando hicieron esa tarea o no? ¿O nunca hicieron una frecuencia de letras? Va, sigamos pues. Nunca tuvimos una tarea, pero para los repasos de lab venía. Sí, pues venía en el laboratorio, ¿cierto? Bueno, sigamos pues. Se están repitiendo, lo cual es la letra A y la letra E, respectivamente. Y vemos que entonces aquí la hemos señalado con diferentes colores, verde para la A y naranja para la E. No es que el algoritmo de Huffman nos pinte los caracteres, no, sino que esto nos sirve visualmente para entender cuáles son las que se están repitiendo. Pero sí, en el algoritmo de Huffman se crea entonces una tabla de frecuencias para contar cuántas veces se está repitiendo cada carácter dentro de una cadena. Una vez que tengo esa tabla de frecuencias, pasamos a ordenar dichas frecuencias. Es decir, los datos que más se repiten o los caracteres que más se repiten los estamos colocando a la derecha de la cadena, ¿cierto? Y aquí vemos entonces que hemos organizado en un orden, digamos, de magnitud, o sea, de frecuencia, las que más se repiten al final, o sea, en un orden de menor a mayor. Entonces aquí tenemos como las letras pues ya sin estarse repitiendo, pero todavía tengo la misma cantidad, es decir, no he hecho nada más. Todavía tengo la misma cantidad de caracteres. Si ustedes miran acá, todavía tengo los mismos 72 bits, ¿cierto? Es decir, todavía no he quitado ningún carácter. Simplemente estoy
he mostrado cuáles son los caracteres que más se repiten y los he ubicado al final de la cadena, pero todavía no hemos eliminado ningún carácter. Bien, vamos con el siguiente paso. Entonces, el siguiente paso en el algoritmo de Huffman es crear una lista simplemente enlazada. Lista simplemente enlazada. Ustedes recuerdan por allá, creo que en el tercer semestre, que vieron estructuras de datos. Y en estructuras de datos, uno de los temas que más se trabajan son las listas simplemente enlazadas, doblemente enlazadas, las famosas listas circulares, todas estas cosas. Entonces, acá estamos trabajando con una lista simplemente enlazada. Una forma muy, aquí para hacer un pequeño repaso, de entender lo que es una lista simplemente enlazada o doblemente enlazada, es mirar la forma como funcionan los navegadores. Por ejemplo, aquí tenemos en el navegador unas flechitas que me indican las páginas que estoy visitando, las que he visitado recientemente. Entonces aquí vemos que hay una flechita que me indica la que me queda, digamos, a la derecha, indicándome cuál es la siguiente página que voy a visitar. Y si le doy clic allá, entonces él me va a llevar como a una siguiente página. Es posible que creas que no vale la pena avanzar cuando la economía parece caer. Pero tú puedes usarla a tu favor mientras existan más alternativas. Aprende con... Perdón por el Correcto. anuncio. Y si le damos clic atrás, me muestra la página donde estaba hace un momento. Entonces nosotros a nivel gráfico vemos que esto es muy entendible, ¿cierto? Vemos como si estuvieran continuas las páginas, pero resulta que no necesariamente es así. Es decir, yo puedo tener una página, y voy a aprovechar este mapa, puedo tener una página, por ejemplo, cuando voy a la derecha, que está por acá, digamos por acá en Europa. Y tengo otra página que está, digamos, por acá en Estados Unidos. ¿Cierto? Son dos páginas diferentes ubicadas geográficamente muy distantes la una de la otra. Pero desde el navegador yo las visito como si estuvieran continuas, una a continuación de la otra, como si fueran secuenciales. Así funcionan las listas simplemente enlazadas y doblemente enlazadas. Simplemente son hipervínculos que nos llevan a direcciones de memoria. Si miramos otra vez acá en el Excel, entonces vemos que las listas tienen pues unos nodos, que los nodos no son más que unos, yo diría como los vagoncitos de un tren. Aquí se representan de hecho como si fuera un tren, donde cada nodo, pues aparte de que tiene su dato, tiene un apuntador, entendiéndose el apuntador como esta flechita que me lleva al siguiente nodo. Pero vuelvo y les digo, esta flechita es como la que ustedes hubieran visto en el navegador. Pero a pesar de que yo la veo continua, no necesariamente esta dirección o el siguiente nodo está ahí continuo. Yo puedo tener un nodo acá y cuando doy clic en ese nodo, en el hipervínculo del apuntador, él me lleva a otro nodo que está por acá y le doy clic a ese nodo y me lleva a otro que está por acá. Es decir, pueden estar dispersos por toda una lista de datos, puede estar dispersa por, digamos, una superficie muy amplia magnética, ¿cierto? Por diferentes partes. Pero los apuntadores me sirven para yo recorrerla como si estuvieran de forma secuencial, es decir, un nodo a continuación del otro. Cuando decimos que es simplemente enlazada, quiere decir que yo nada más puedo desplazarme en una sola dirección, en este caso hacia la derecha. Cuando veíamos el navegador, era como si fuera una lista doblemente enlazada, porque yo puedo ir a la derecha, es decir, puedo ir adelante y puedo ir atrás. En este caso, en el algoritmo de Huffman, solamente nos estamos desplazando en una sola dirección, que es ir hacia la derecha. Bien, entonces lo que vamos haciendo acá, una vez que creamos la lista simplemente enlazada, es crear dentro de cada nodo, vamos a colocar un carácter y su peso, entendiéndose su peso por su frecuencia, es decir, el número de veces que se repite dentro de la cadena dicho carácter. Entonces aquí vemos que la L está una vez, la X una vez, y vemos los caracteres que hemos puesto al final que se repiten de a dos veces, es decir, este es su peso. Entonces la lista también está organizada, digamos, de menor a mayor peso. Bien. O sea, más o menos con la lista que vimos nosotros, aquí tenemos una lista donde en vez de haber solo un elemento, ahora hay dos componentes en cada elemento, ¿verdad? Que es el carácter y su frecuencia.
Pero todavía estamos ocupando los mismos 72 bits, solo que hemos organizado esta vez los datos dentro de una lista. Bien, vamos al siguiente paso. Entonces, el siguiente paso en el algoritmo de Huffman es que vamos a crear pequeños arbolitos. Yo los llamo como ramitas. Es decir, comienzo a tomar parejas de caracteres que estén continuos o de nodos que estén continuos y formo un tercer nodo. Al formar un tercer nodo, este me queda de tipo null, porque si ustedes recuerdan en programación orientada a objetos, cuando uno crea listas, pues lo ideal es crear listas genéricas que me sirvan para almacenar de todo. Listas que me sirvan para almacenar de todo. Entonces yo puedo crear una lista así, donde los dos nodos que estoy almacenando los puedo almacenar en uno tercero de tipo null. Se recomienda mucho crear las genéricas, es porque se puede almacenar todo tipo de información, ¿cierto? Por lo general las llaman de tipo object, es decir, puedo tener diferentes tipos de datos allí. Entonces acá he cogido estas dos parejitas o estos dos caracteres y formé una parejita. Aquí otros dos caracteres, formo parejitas. Y así voy formando, digamos, como arbolitos. Inclusive aquí vemos como la fórmula, ¿cierto? Que la cantidad de nodos a crear pues será 2 por n, siendo n pues el número de caracteres, ¿cierto? Menos 1. Aquí inclusive lo dice, cantidad de caracteres o signos diferentes. Y aquí están los nodos padre pues que se van creando por cada arbolito. Entonces aquí vemos los arbolitos como los voy creando. Por ejemplo, aquí me quedó este con un peso de 3 porque cogí, obviamente ya tenía una parejita, entonces me quedó uno, digamos, aparte y lo fui uniendo. Entonces acá ya me quedó un árbol de 5 y al final me queda un árbol con 9 nodos. Estos árboles son muy parecidos a algunas páginas que uno visita y aparece algo así como mapa de navegación y uno le da clic y se despliega, pues como todos los sitios que uno puede visitar. Es muy similar esa forma como se representa un árbol. Y los árboles... Otra forma de verlo es que esto, en vez de ser una lista encadenada de nodos, es una lista encadenada de árboles. Entonces lo que hace uno aquí es que quita los dos elementos y al final termina siendo insertar ordenado dentro de la lista. Ordenado en base al peso, ¿verdad? En base a la frecuencia. Entonces aquí lo que se hace es que se toma los dos más chiquitos, se sacan de la lista, se crea un árbol con ellos, en este caso uno que tiene, y ese árbol tiene un peso de la suma de las frecuencias de los dos de abajo, de los dos más chiquitos que jalaron. Y entonces eso se vuelve a meter en la lista, solo que se usa la inserción ordenada. Y al final de hacer todo eso, queda construido de esta forma. Cuando ya solo queda un elemento, entonces ya queda construido de esta forma. Entonces la idea es crear primero arbolitos que solo tienen la raíz. Después se toman los dos que tienen menos frecuencia y se insertan ordenados dentro de esta lista. ¿Se acuerdan que hicimos insertar ordenado? Y entonces se quitan los dos más chiquitos, que serían los primeros dos. Se crea el árbol y se inserta el árbol entre la lista de forma ordenada otra vez. Entonces vaya buscando su lugar. Al final se arma este árbol que tenemos aquí. Binarios, como decimos, entonces en este caso la raíz está arriba y las ramas van hacia abajo, apuntan hacia abajo. Bien, una vez que tengo este arbolito, que es el arbolito binario, donde vemos pues que quedó almacenado todos los caracteres cada uno dentro de un nodo y se han formado parejas y a su vez todo ha quedado dentro de un gran nodo con un peso de 9. Entonces si vamos al siguiente paso, aquí es donde ya empezamos a generar los códigos Huffman. Bien, vimos de dónde salía este árbol, ya vimos pues el proceso que acabamos de hacer, pero voy a ampliar acá porque aquí es donde empieza, digamos, como la magia del algoritmo. Entonces, una vez que tenemos ese árbol que nos quedó con un peso de 9, ¿cierto? Son los 9, pues representan los 9 caracteres de la cadena que deseamos comprimir y cifrar. Entonces se asignan ceros a todo lo que queda en la parte de la izquierda y unos a todo lo que queda en la parte de la derecha. ¿Esto por qué? Porque así podemos crear los códigos Huffman. Por ejemplo, si ustedes miran acá, vemos que la letra L le corresponde el código Huffman 000. Ustedes dirán, bueno, ¿y ese código cómo fue que lo generamos? Entonces, si ustedes miran, yo me voy yendo como por toda la ruta que me van señalando las flechas. Entonces, para llegar desde la raíz, que estoy acá, para llegar a la letra L que está acá, entonces me voy yendo por la ruta. Cojo por la izquierda 0, 0 y 0. Y así vemos de dónde salió
este código Hullman que vemos acá. Cojamos cualquier letra al azar, por ejemplo la D. Bueno, yo di aquí sí, es la letra que está aquí. Entonces partimos desde la raíz y tenemos 1, ¿cierto? Luego tenemos el 0 y luego tenemos el 1 otra vez. De modo que nos queda 101, que es la letra que vemos acá. Cojamos la última, la A que está completamente a la derecha. Partimos desde la raíz y tenemos 1, 1, 1. Y de este modo nos queda el código Hullman para cada carácter, para cada letra. Esto se representa a nivel binario. Por eso ustedes ven que si concateno todos estos caracteres, ya la cadena que veíamos ha quedado cifrada. En este momento ha quedado cifrada. Y vamos a ver cómo se hace la comprensión. Entonces acá está esa cadena original que habíamos visto, Alexander, representada en binario, ¿cierto? De acuerdo a estas direcciones de los códigos Hullman. Bien, entonces vamos a observar cómo es que comprime, o sea, porque decimos que ocupa tan poco espacio. Entonces, vámonos para acá, espérenme, yo amplío esto aquí un poquitico. Ok, entonces volvíamos al principio, teníamos una cadena original que ocupaba 72 bits, como vemos en pantalla, pero resulta que al asignarle esos códigos que van a representar cada uno de esos caracteres, ya se ocupa menos espacio. Por ejemplo, si ustedes miran la letra A, que inicialmente ocupaba 8 bits, que por eso aquí los tengo coloreados en el Excel, observen que de esos 8 bits nada más estoy ocupando ¿cuántos? 3. O sea que me estoy ahorrando 5 bits en ese carácter. Y cuantas veces aparezca la letra A, cada vez que aparezca son 5 bits que me voy a ahorrar. Entonces ahí uno ya empieza a restar, ¿cierto? Toda la cantidad de espacio que me voy a ahorrar. Y lo mismo acá. Miren, por ejemplo, la letra E. Para la letra E, en este caso, solamente necesito 2 bits. O sea que me estoy ahorrando 6 bits en esto. Miren acá los caracteres, ¿cierto? Entonces me estoy ahorrando muchísimo. Y así con cada letra. Entonces, si ustedes miran de una cadena original que habíamos visto de 72 bits, o sea, 9 bytes, la hemos comprimido a 26 bits, que es lo que ustedes están viendo acá, a 26 bits, ¿cierto? Donde observen que cada letra la estoy representando con los correspondientes caracteres o códigos Hullman y con los colores que le hayamos dado a cada letra, pues como para que la viéramos mejor. Por supuesto, se requieren 4 bytes para almacenar la cadena, ya que ustedes saben que esto trabaja con un sistema octal, cuando se almacena, si ustedes leen, por ejemplo, sobre los clusters, cómo se almacena la información, por ejemplo, en los discos duros y todo esto, entonces, él no puede utilizar solo 26 bits, ¿cierto? Entonces, él necesita convertirlo a bytes, obviamente, que es las unidades pues, de almacenamiento. Entonces, 8 por 4, 32. Entonces son 32 bits los que él va a necesitar, de los cuales realmente la información está ocupada en 26 o está ocupando 26 bits. Pero por ser en un sistema octal, entonces uno no puede decir que él vaya a utilizar 3 bytes y medio. No, pues utiliza los 4. Así este espacio de acá se esté, digamos, entre comillas, desperdiciando, pero pues no es lo mismo de pasar de 72 bits, ¿cierto? A 32 bits. O sea, de entrada nos estamos ahorrando muchísimo, ¿cierto? Nos hemos ahorrado pues 5 bytes. De 9 bytes que teníamos inicialmente nos hemos ahorrado 5, lo cual pues realmente es un porcentaje bastante importante. Lo que ustedes ven en la parte inferior es el famoso algoritmo de Hullman canónico. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que algunos investigadores posteriormente fueron mejorando este algoritmo para que, digamos, se representara y se optimizara mejor la memoria y la comprensión de los datos y crearon el famoso algoritmo de Hullman canónico, el cual yo no lo explico acá porque dejo que ustedes lo utilicen como, para los que quieran hacerlo como práctica, el algoritmo de Hullman canónico. Pero también quiero mostrarles funcionando este mismo algoritmo que lo acabo de explicar en el Excel de una forma gráfica, lo vamos a ver trabajando en Java. Ok, entonces acá tengo el algoritmo de Hullman, el cual pues aquí he creado el árbol, he creado la lista, lo que ya habíamos visto, hemos creado pues tiene sus nodos, ¿cierto? Tenemos el main con el que ejecutamos la aplicación.
Y inclusive comenté aquí pues todo el código. Pero es eso, vamos a verlo funcionando más bien para que ustedes ya lo... Bueno, yo creo que con eso tenemos. Entonces, la idea de este algoritmo de Hoffman, que esto de todos modos ya está fuera de lo que se va a evaluar, ¿verdad? De todos modos ya no van a tener exámenes, o sea que ya no se preocupe por aprenderlo y entenderlo al 100%, pero la idea aquí, no sé si llegaron a comprenderlo, ¿verdad? Pero básicamente aquí se juntaría todo lo que hemos aprendido durante un montón de tiempo en la clase, ¿verdad? En el caso del Hoffman, por decir así, la primera parte es crear una estadística de la frecuencia de cada carácter del archivo que se quiere comprimir. Segundo, se crea una lista encadenada insertando ordenado de cada carácter y su frecuencia. Ahora, esta lista encadenada no es una lista encadenada de simplemente elementos. Cada elemento de la lista encadenada va a ser un árbol, que en este caso el árbol es un árbol que solo tiene la raíz. Entonces, a partir de ahí, mientras hayan más de 2 nodos, se obtienen los 2 nodos con menor frecuencia y esos nodos con estos 2 nodos se construye un árbol en donde la raíz es la suma de las frecuencias de los nodos que se toman. Entonces, después de que se hace eso, que sería el 3.1, se inserta este nuevo árbol a la lista encadenada de árboles. Entonces, aquí cuando se obtienen los primeros 2 nodos, este como 3.1, con menor frecuencia, vamos a poner este como 3.2 para que se vaya entendiendo. Y entonces este sería el 3.3. O sea, estos 2 nodos con la menor frecuencia, como la lista encadenada está ordenada, son los primeros 2. Los primeros 2 nodos de la lista. Entonces obtengo los primeros 2 nodos de la lista, que son los que tienen menor frecuencia, porque insertamos ordenado. Y entonces se construye un árbol con esos 2 nodos, donde la raíz es la suma de las frecuencias. Entonces, por ejemplo, si la frecuencia de la Z era 2 y la frecuencia de la X era 3, y esos son los que tienen menor frecuencia, se construye un árbol que tiene frecuencia 5, y de un lado está la X, y del otro lado está la Z, ¿verdad? Entonces, ese árbol se vuelve a insertar en la lista encadenada, ya ir a buscar su lugar que le corresponde, ¿verdad? No necesariamente va a quedar al principio. Volvemos a seguir tomando 2 nodos de ese árbol, construimos el árbol, le encontramos su frecuencia, lo volvemos a meter y así le damos hasta que nos queda un solo nodo. Cuando nos queda un solo nodo, sería, en ese caso, ya nos queda construido el árbol de Hoffman. Entonces, ¿cómo se usa el árbol de Hoffman para codificar? La idea, por ejemplo, es que el árbol tiene cierta profundidad. Entonces, los caracteres que tienen poca profundidad son los caracteres que más se repiten. Y los caracteres que lo que hace aquí es que le asigna una cantidad de bits variable a cada carácter que está en el cuento este. Bueno, si quieren para la próxima clase, si tenemos todavía una siguiente clase, vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto. Como les digo, esto ya es fuera de lo que se va a evaluar,
pero la idea es que más o menos vean cómo se integra todo lo que han ido aprendiendo para hacer cosas ya útiles, ¿verdad? En este caso es a un algoritmo de compresión. De hecho, tengo un programita por aquí que hice cuando hace como 3 años lo hicieron unos compañeros de ustedes que se graduaron antes. Y lo tengo ahí para que lo podamos probar, ¿verdad? Porque cómo comprime y cómo descomprime. Ahí van a ver que también ahí se tiene que meter uno a pasar de base 10 a base 2 y de base 2 a 10 de 10 para poder lograr escribir bytes con los ceros y unos que uno necesita. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces la dejamos ahí por hoy. Espero que hayan entendido un cachito el video. Nos vemos pues, chicos. Buen provecho. Gracias, Adiós, feliz día, Edwin. Adiós. Ya. Gracias, Edwin. Adiós, Isabela.